IA, ahora, ¿qué hacemos? Conversaciones sobre los avances en ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué es la inteligencia artificial y cuáles son sus implicaciones en nuestra vida? IA, ahora, ¿qué hacemos? Entrevistas desde el Congreso Futuro. Bienvenidas y bienvenidos a ¿Y ahora qué hacemos? Desde el Congreso del Futuro que se celebra este año en el Centro Cultural Steina. En esta oportunidad estamos con la investigadora Claudia López, ingeniera civil informática, que se está presentando en esta nueva edición donde la inteligencia artificial, la modernidad y las discusiones sociales son el foco. Así que, Claudia, bienvenida a este espacio de Chile TV. Cuéntame cómo ha sido tu participación en Congreso Futuro 2024. Muchas gracias por la invitación, Francisco. He tenido harta participación por alguna razón. Me invitaron a hacer una charla que habla como de mi investigación y también participé en un panel en Valparaíso, que es la región donde yo vivo, y ahí se hizo también una instancia del Congreso Futuro. Y también participé en un panel que tenía que ver con lo que se está haciendo como una mesa que llamó el Senado para poder dar las bases de lo que piensa la comunidad científica, pero también la comunidad de la industria y de la sociedad civil sobre cómo debiera ser la regulación de inteligencia artificial en Chile, y entonces también ahí contamos lo que habíamos como concluido de ese trabajo. Cuéntame cómo está rompiendo la inteligencia artificial en la dinámica social, en la interacción, en las discusiones, en las aplicaciones tecnológicas. A mí me parece que está interrumpiendo o irrumpiendo todas las formas en que estamos interactuando cada vez que usamos un celular y cada vez que usamos nuestro computador. Las formas en que buscamos información, la forma en que nos llegan noticias, están mediados por la inteligencia artificial, la forma en que vemos o consumimos entretención, Netflix, lo que sea que se use para escuchar música. Pero, y aquí es donde entra mi investigación, a mí me preocupa más que las plataformas de redes sociales y entretenimiento, que son bien estudiadas y muy importantes. A mí me interesa mucho con las inteligencias artificiales cuando están metidas dentro de procesos, ya sea en el sector público o en las empresas. Y ahí también hay harta inteligencia artificial, y de eso trata mi charla, de que hay evidencia de que hay harta inteligencia artificial siendo desplegada en empresas, en el sector público, y aquí en Chile y en Latinoamérica también, y algunas de esas tecnologías las hacemos desde Chile y desde Latinoamérica, y a mí me interesa y me parece que es muy importante relevar eso y entender las implicancias de eso también. En lo puntual, en la práctica, ¿cuáles son las tecnologías o cómo se aplican a ciencias como por ejemplo el urbanismo o el control biomédico? Sí, yo conozco que existen instancias o casos de inteligencia artificial donde lo que tratan de hacer es, por ejemplo, simular las formas en que podría haber un cambio quizás en alguna infraestructura de la ciudad y ver qué pasaría, por ejemplo, con nuestros patrones de movilidad o con las formas en que la gente trataría de usar los espacios públicos si es que hiciéramos tales cambios, por ejemplo. Entonces, mucho de predicción o simulación de escenarios futuros a través de inteligencia artificial y agentes, por ejemplo. Y en el caso de lo médico, que es de hecho una de las cosas que más se hace en Chile, uno de los usos más comunes en Chile de las inteligencias artificiales es la salud. Y ahí hay múltiples cosas que se están haciendo que tienen que ver con saber poder medir mejor o interpretar mejor qué es lo que está pasando en la radiología, por ejemplo, y ser de apoyo a la decisión de quienes hacen el trabajo de ser radiólogos, pero también cosas como, por ejemplo, tratar de ayudar a procesar mejor la información de la lista de espera. Hay trabajos tratando de ayudar a que la gente vaya a sus consultas y que no se pierda el horario de la consulta, que está mediado por inteligencia artificial también. Entonces hay como distintos aspectos que uno puede utilizar inteligencia artificial para optimizar ciertos procesos o para hacer el tratamiento de información, que es muy amplia, un poco más sencilla. Y todo eso tratando como de habilitar que un humano tome alguna decisión. ¿Qué es la interacción como humana? Nos podemos comunicar, mirar, ver, tocar, sentir, percibir. ¿Y cuáles son como las similitudes que existen en la inteligencia artificial? Qué interesante tu pregunta. Voy a tratar de salir con alguna respuesta. Con mi experiencia, por supuesto. Yo creo que hay
una de las cosas que trato de decir en mi charla es que hay como distintos tipos de inteligencia artificial, ¿ya? Y entonces, lo que tú acabas de decir a mí me suena muy fácil de conectar con por ejemplo, ChatGPT, que uno como que percibe cosas de ChatGPT. El ChatGPT te dice cosas y tú le respondes y de repente ChatGPT te pide disculpas y hay ahí como una relación en que yo voy percibiendo y de hecho le voy atribuyendo cosas a ChatGPT, ¿no? Como que hay gente que le atribuye que está sintiendo cosas o que tiene cierta conciencia. Eso no hay tanta evidencia de eso, pero nosotros los humanos le atribuimos esas cosas porque como que nos pareciera que a través del lenguaje nos comunica ese tipo de cosas. Hay otros tipos de interacción que son más de como una vez o una sola interacción, como que te da una respuesta o una predicción o una sugerencia, y entonces uno tiene la opción de decir sí o no. Digo, ¿le hago caso a esta sugerencia o no? Como en Netflix, que yo le digo, sí, esta es una película que quiero ver o no. Una distinción muy importante que hay que hacer es que cuando la inteligencia artificial que usa Netflix me da una película que yo la empiezo a ver y no me gusta, porque no pasa nada, perdí 10 minutos de mi vida, pero si es que fuera una sugerencia de qué tipo de enfermedad quizás tiene esa persona y la inteligencia artificial se equivoca y el doctor no se da cuenta, podría llegar a una mala decisión al final del día, ¿no? Entonces, ahí hay sutilezas súper importantes dependiendo del tipo de datos en el que se está trabajando y el tipo de decisión que se está tratando de soportar. Porque hay algunas que te ponen en una situación mucho más vulnerable. Si me estás hablando de mi salud, yo voy a tener mucho más cuidado y quiero que esa cosa funcione mucho mejor que si tiene que ver con la siguiente película que voy a ver. ¿Ya? Como que si nos equivocamos con la película no pasa tanto. Entonces ahí hay otro tipo de interacción que yo creo que hay que distinguir súper claramente. Y hay una tercera, diría yo, que es cuando no interactuamos de verdad, sino que lo que pasa es que la inteligencia artificial nos afecta. Y aquí voy a poner un ejemplo del cual no entiendo qué pasa en Chile, pero que no hay tanta documentación. Y es el hecho de que, por ejemplo, cuando uno va a pedir un crédito a un banco, ese análisis que le hacen a uno para ver si es que uno es como digno de crédito, hay alguna predicción de cuál es tu nivel de riesgo de que vas a obtener o no obtener el crédito, ¿ya? Y después hacen análisis, algunos, y después al final te dicen esta es tu tasa, o no tienes crédito, o sí tienes crédito, ¿ya? Y entonces ahí están usando ahora algoritmos de inteligencia artificial para predecir cuán riesgoso de pagar o no pagar su crédito es una persona. Y quien ve eso es tu agente de cuentas, tu ejecutivo de cuentas, pero no eres tú. Pero lo que sea que decía ese ejecutivo de cuentas, influenciado por esta inteligencia artificial, va a afectar claramente mi vida. Voy a poder o no poder comprar algo dependiendo de lo que dijo esa inteligencia artificial. Entonces ahí hay una interacción que ni siquiera la llamaríamos interacciones, simplemente me afectó una decisión automatizada. Y eso abre otras esferas de preguntas, ¿no? Porque puede que ni siquiera yo sepa que hubo una inteligencia artificial. Y entonces me voy a hacer otras preguntas si es que sé. Bueno, justamente, ¿cuáles son como los conceptos que se manejan, por ejemplo, en las comisiones que tienes para los términos de la ética, del manejo de la información, del control que hacen sobre, puede ser dentro de nuestros cuerpos, dentro de la forma en que nos comunicamos, nos trasladamos? ¿Cuáles son como las discusiones que se dan en esa instancia de resguardarnos? Porque eso se tiene que traducir en políticas públicas, en leyes que nos protejan. Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, que se tiene que traducir en políticas públicas, pero incluso eso es una discusión actualmente. Como que no hay consenso necesariamente. Hay gente que cree que hay que permitir la autorregulación de las compañías y las empresas y que las empresas debieran seguir códigos de ética. Bueno, ya sabemos que las empresas no se pueden autorregular. Yo estoy contigo en eso. Pero es una discusión que se está teniendo, que hay que aceptar que se está teniendo, que hay gente que cree que si es que regulamos tenemos el riesgo de sobreregular y que podríamos frenar el desarrollo tecnológico del país, por ejemplo. Y hay mucha esperanza esperanza que yo también comparto, de que la inteligencia artificial nos puede ayudar a movernos hacia el desarrollo también. Entonces, es una decisión difícil como de alguna manera un balance entre el interés por aportar e incentivar el desarrollo tecnológico, pero al mismo tiempo protegernos de que no vaya a causarnos daño a este desarrollo tecnológico, particularmente no nos vaya a causar daño en formas diferenciadas. Que algunos grupos de la población sean que reciban solamente como los costos o los riesgos y que otros reciban solamente los beneficios. Entonces eso es un desafío, y lo que hemos hecho nosotros en el CENIA para tratar de entender esto de la ética, porque es gigante,
es que hemos tratado de como caracterizar cuáles son las preocupaciones que creemos hay suficiente evidencia para eso. Son varias, no me las sé así como súper de memoria, pero por ejemplo, a nivel como de qué nos debiera preocupar o qué es lo que deberían ser las consecuencias de la inteligencia artificial, hay harto consenso en que debiera respetar los derechos humanos, debiera tener cuidado o las implicancias sobre la sostenibilidad del planeta debieran medirse y disminuirse, porque hoy día se sabe que hay mucho hay consecuencias en el agua, en el uso del agua y la energía, y que permita un control humano que de verdad de certeza de que ese control humano es como consciente, ¿ya? Porque hay un desafío porque cuando la máquina nos dice algo, tenemos alta chance de creerle, aunque sepamos que a veces se equivoca. Nos hace muy fácil el que alguna máquina nos diga sí, alto crédito o alto riesgo, bajo riesgo. No somos tan buenos para decirle que no. Entonces igual hay como un control humano, pero que hay que ponerle ojo también para que de verdad funcione. Y lo siguiente es que hay toda una preocupación más como técnica de cómo hacemos inteligencia artificial, que tiene que ver con cosas como la privacidad de los datos, fue el que usamos, si es que usamos datos personales, con la explicabilidad, que es esta práctica de si es que la inteligencia artificial nos da modelos que somos incapaces de describir, tenemos que encontrar formas en que podemos explicar al menos decisiones locales, y entonces si es que no te di crédito, que te diga por qué no te di crédito, ¿ya? Y lo tercero es lo que tiene que ver con los sesgos y discriminación, cómo balanceamos eso, y todo eso está dentro de preguntas que tienen que ver con transparencia de cómo se hace y para qué se hace y cómo se toman decisiones técnicas en la inteligencia artificial, cómo se distribuye responsabilidad si es que hay un daño y cómo hacemos que la gente o las organizaciones rindan cuentas si es que eso sucede. Y también hay otra cosa que tiene que ver con que los sistemas sean simplemente seguros, ¿ya? Pero lo de la seguridad le aplica a todo sistema, no solo a la inteligencia artificial. Entonces, ahí hay varios conceptos. Puede que se me haya escapado alguno, pero esos eran como los que se vinieron a la mente del mono que tenemos ahí dibujado sobre los desafíos éticos de la inteligencia artificial en el CENIA, ¿no? Claudia, entendemos que todos los contextos son diferentes y que todos los accesos y la forma de entender las tecnologías en diferentes partes del mundo deben ser muy disímiles. Uh-huh. En el marco de Latinoamérica, ¿qué experiencias crees que existen en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial? ¿Cuáles tú destacarías? Yo creo que lo más destacable es lo que está pasando en Chile. Hay varios intentos en Argentina, incluso ayer me contaban que hace poco pasó una ley en Perú. Hay esfuerzos también o preocupación en Brasil. Hay varios países que han hecho intentos, proyectos de ley, algunos están discutiendo sus políticas públicas. Colombia tiene un intento en ese sentido también. Desde Chile se están trabajando como varios flancos y eso me parece muy interesante. El Ejecutivo está muy comprometido, el Legislativo en las dos cámaras está haciendo esfuerzos por generar proyectos de ley. A mí me gustaría que se comunicaran un poco más para que no hiciéramos duplicados de trabajo, pero bueno, están haciendo esto. Está la política de inteligencia artificial y lo que yo creo más importante de todo esto es el impulso que ha dado la ministra de Ciencia a que la discusión sobre la regulación de inteligencia artificial no sea a nivel local de cada país, sino que tengamos alguna especie de colaboración y coordinación con el resto de los países de América Latina y el Caribe, y eso es algo que la ministra ha impulsado y que hace un par de meses atrás logró como firmar un convenio con el resto de los países para que esto no lo hagamos cada uno como isla, sino que en realidad lo hagamos de manera concertada para que podamos de verdad tener una voz más influyente en el panorama global de la inteligencia artificial. Sobre la influencia de la voz femenina de las investigadoras, ¿qué te parece a ti como investigadora ser una voz referente para toda la audiencia de Congreso Futuro? Porque es multitransversal, desde todos los sectores. Congreso Futuro toma voces y muestra como en las discusiones sociales. ¿Qué te parece estar ahí? Como investigadora, mujer, joven, están proponiendo todo este mundo que nos cuesta, que es muy complejo, pero también es muy necesario. Sí, la verdad yo lo tomo con harta responsabilidad. A mí me motiva mucho que el trabajo que se hace desde la ciencia tenga implicancias en la política pública y tenga implicancias en las formas en que nos trabajamos en la alfabetización algorítmica o digital. Me parece que, al menos en los tipos de trabajo que yo hago, eso es algo que está cerca, que es una posibilidad. Y entonces yo trato de tomar muchas de las entrevistas a las que me invitan porque creo que es muy importante visibilizar este trabajo.
Y para mí también es importante hacerlo desde el género que me tocó y el género que elegí al final. Y que ser mujer en tecnología es difícil porque uno es una minoría. No porque la tecnología sea difícil, es simplemente difícil ser minoría en cualquier lugar. Pero sabemos del valor que tiene que haya más mujeres y que haya una representación de todos los géneros en cualquier disciplina, incluida la tecnología. Y algo que a mí me motiva mucho de esta área, en particular en la que yo trabajo, es que las mayores o las mejores críticas que se le han hecho a la inteligencia artificial han venido del trabajo de mujeres. Sí, Kate Crawford levantó todo lo que tiene que ver con la materialidad de la inteligencia artificial, con los efectos en la naturaleza, en los minerales, en el agua. El caso de los sesgos está súper influenciado por Tim Gibru, a otra persona que trabaja en Computer Science, ciencia de la computación, pero que le puso el foco a lo que tiene que ver con los sesgos y la discriminación. Y hay un sinnúmero de mujeres que han estado empujando la investigación en ética en inteligencia artificial, además de solo inteligencia artificial, que yo creo que han instalado una preocupación a nivel mundial que yo personalmente agradezco. Te felicito por todo el trabajo que desarrollas, que es tan útil para la sociedad y que marcará las pautas de los años que vienen. Así que si puedes cerrar con una invitación como recomendando alguna película, algún libro, donde podemos seguirte en redes sociales, el centro de investigación que trabajas también, si puedes compartir con la comunidad de Uchile TV, que va a estar viendo por YouTube, por BTR, por Claro y por todas las señales de nuestra señal digital terrestre. Ok, yo trabajo en la Universidad Técnica Federico Santa María, que es una universidad muy de ingeniería y arquitectura, así que muy técnica, pero ahí tenemos la convicción de que hacemos mejor informática cuando ponemos al centro del desarrollo de software a las personas. Y entonces esa mirada la comparten otros lugares también, como por ejemplo el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, que su Instagram y su Twitter debe decir eso, CENIA. También trabajo en un núcleo Milenio que se llama Futuros de la Inteligencia Artificial, donde también lo pueden seguir por redes, donde lo que hacemos es trabajar repensando o reimaginando las formas en que vamos a comunicar la inteligencia artificial o que vamos a comunicar las implicancias de la inteligencia artificial y cómo podríamos hacerlo distinto. Y se me olvidaron tus otras preguntas. ¿Alguna película? Una película. A mí me encanta, yo creo que hay que mirar un documental que se filmó o que se liberó, yo creo que hace un par de años atrás, que se llama en inglés Coded Bias, y que debe ser algo así como sesgo codificado en español, que está en Netflix y que cuenta mucho de la historia de las problemáticas que se dan alrededor del reconocimiento facial y los sesgos de raza o de color de piel que existen en esa tecnología en particular, y que cuenta como la historia de varias científicas que hicieron aportes súper importantes, que cambiaron políticas públicas en Estados Unidos y que, como les decía recién, han empujado el área de ética en inteligencia artificial. Muchas gracias, Claudia. Tengo otra recomendación. Vamos. Tenemos unas píldoras de inteligencia artificial que el CENIA va a lanzar como en 1 hora, donde se explican conceptos de inteligencia artificial en unos cortitos como de 1 minuto y medio, que van a estar disponibles en YouTube y en distintas partes en el CENIA. Y en Uchile TV también. Mira, ya no llegó el material, así que prontamente está en rotación por Uchile TV. Hemos llegado al fin de este ciclo y ahora que hacemos por Uchile TV agradecemos a todo el equipo de comunicaciones de Congreso Futuro, a la producción del Centro Cultural Seina, al equipo de producción de Uchile TV y a toda la audiencia, investigadoras e investigadores que se dieron el tiempo de poder conversar con nosotros. Mi nombre es Francisco Vergara y hemos llegado al fin de esta temporada. No olviden seguirnos en redes sociales @UchileTV, así que nos vemos en una próxima ocasión de ¿Y ahora qué hacemos? En Congreso Futuro por Uchile TV. Bienvenidos a una nueva edición de ¿Y ahora qué hacemos? Por Uchile TV desde el Centro Cultural Seina. Estamos en esta cobertura especial de Congreso Futuro y en esta edición vamos a hablar con una gran referente para la juventud, Caterina Harder, directora de cine y televisión. Cuéntame cómo estás y cómo ha sido tu participación en Congreso Futuro. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz además de estar en casa en Uchile TV. Yo que salí de cine y televisión de la Universidad de Chile, aguante el ICI, ahora FCI. Estoy muy feliz con la participación, han sido días muy lindos. Vengo saliendo, de hecho hoy día tuve exhibición de Estrellas en el Desierto y el conversatorio.
y el martes pasado también tuve la primera exposición, así que estoy muy feliz de estar participando de este hermoso espacio de reflexión. Cuéntame en tu desarrollo profesional, porque la comunidad seguramente ha visto tus películas, tus cortos, tus series de televisión. ¿Cómo va el tema de la discusión social? ¿Cómo instalas temas y cómo tú puedes tener este espacio? Sí, bueno, yo siento que ha sido muy importante para mí como la conexión con el territorio. Igual, yo que soy de región extrema, de Iquique, sí, pues iquiqueña, que además yo siempre digo región extrema, en verdad, porque creo que es importante entender esa complejidad que significa no solo producir en región, sino en una región extrema, además del norte, en donde pensemos que en el norte de Chile no existen escuelas de cine, hay falta de formación, estamos en el desierto más árido del mundo, a más de 2.000 kilómetros de la capital. Entonces hay muchas complejidades de la producción y siento que ha habido muy poca producción cinematográfica en general, sobre todo de ficción. Se tiende a hacer como más documentales ahí autogestionados, pero de ficción ha habido como una escasez en ese sentido. Y para mí es muy importante como desde mi territorio poder visibilizar como problemáticas sociales también, problemáticas que atraviesan algunas comunidades en el norte de Chile, así que ha sido muy bonito poder llegar a este espacio a poner en debate y reflexión esas problemáticas a través del cine. Para poner en contexto con la comunidad, ¿qué tipo de proyectos televisivos has podido difundir y se han desarrollado a través de televisión abierta pública? Bueno, he tenido la fortuna de cuando era muy chica, de hecho cuando estaba recién saliendo de la universidad, pude dirigir la serie de TVN Cuarto Medio, que era una serie de docu-realidad, que también son temáticas que me interesan mucho, trabajar con la infancia, con la adolescencia. Fue una serie que tuvo en ese momento 2 temporadas. Fue muy bonito poder acompañar a estos jóvenes, a estos adolescentes que están en ese momento de su vida en que está esta presión, ¿no? En que es tu último año escolar y se supone que tienes que definir lo que va a ser tu futuro. Entonces hay toda una serie de interrogantes, de preguntas que uno se hace en ese momento de tu vida y además esta sensación de tener que separarte de quiénes son tus amigos en ese momento, ya no compartir ese cotidiano, algunos que se van, ¿no? En mi caso, claro, yo conectaba mucho, que yo sabía que después de Cuarto Medio posiblemente me iba a ir de la región. Entonces, claro, esa serie me acuerdo que fue muy bonita, la hicimos acá en Santiago, la primera temporada en un colegio en La Cisterna. Hermoso, los personajes, la amistad, las idas y venidas también de los sentimientos. Fue muy lindo y además, claro, yo nunca había hecho una serie de televisión, había trabajado más en cortometraje, pero en verdad estaba recién saliendo de la universidad también, entonces fue muy desafiante y trabajé con un equipo increíble que tenía también mucha experiencia en formatos de televisión, entonces fue muy nutritivo y muy lindo ese mix de herramientas quizás como más desde el mundo del cine, intentar incorporarlas también como a ese lenguaje más televisivo y hacer como ahí un mix que yo siento que ayudó mucho a que se pudiese conectar también con esas realidades desde un lugar muy humano, muy sincero, como alejado del sensacionalismo también que muchas veces algunos formatos conllevan. Entonces siempre como cuidando mucho también a nuestros protagonistas niños, adolescentes, menores de edad, eso era importante. ¿Y ahora qué te pasa que desde otra frontera, desde una exposición, desde una referencia, estás también conectando con la misma audiencia? Porque el Congreso del Futuro también está apuntado a la juventud, a los nuevos profesionales, a las nuevas voces. Sí, ha sido muy bonito y de hecho yo hacía el paralelo a mi exposición, les comentaba un poco mi experiencia como cofundadora y directora del Festival Internacional de Cine de Iquique, y yo les comentaba que lo habíamos iniciado con el Elliot en Iquique cuando teníamos 19, entonces cuando éramos jóvenes recién, yo estaba en ese momento en segundo de la U, entonces claro, yo les decía como qué lindo es ver a tantos jóvenes acá, muchas veces, sobre todo hoy en día, ¿no? Que tenemos como esta visión, se instaura este prejuicio de los jóvenes, como que a los jóvenes no les interesan estos temas, no sé qué, no participan, y acá yo he visto un marco de jóvenes hermosos, increíbles, jóvenes que se interesan en pensar cómo también desde su cotidiano ellos mismos pueden contribuir a transformar también el futuro. Escuchar, he visto jóvenes muy atentos que preguntan, ¿no? Que no se han perdido en una charla, están ahí atentos, entonces es bonito ver eso y quitar, como ir más hacia las profundidades y quitarse ese prejuicio de no, a los jóvenes no les interesan estos espacios. Construyamos espacios porque sí hay interés. Sí. Dentro del cine nacional, ¿qué te parece la emergencia de muchas nuevas generaciones, incluso de realizadoras que están haciendo cosas con temas más peliagudos, pero también con una mirada más de autor? ¿Qué te parece ese espacio nuevo que en Chile quizás antes no existía? Sí, yo siento que cuando emergen nuevas generaciones,
emergen nuevas voces también. Me encanta ver nuevas realizadoras mujeres, me encanta ver nuevos y nuevas realizadoras también de regiones, de la diversidad. Me parece que en ese sentido es importante diversificar quienes están contando las historias. Eso nos permite tener una mirada mucho más caleidoscópica también, como de realidades de los territorios y también de nuestras visiones sobre las cosas en el mundo, entender nuestras complejidades como sociedad, como humanidad, la complejidad de nuestras emociones, las incoherencias que tenemos como seres humanos. Entonces, sí, yo siento que es muy importante y muy valioso que emerjan voces, ojalá lo más diversas a lo largo de todo nuestro territorio. Es importante diversificar quienes están contando la historia. Dentro de tu realización, estos proyectos, ¿cómo inicia con el motor primario de que dices, yo quiero tocar este tema? ¿Cómo lo llevas a lo audiovisual y a la mediación? Exponerte con las personas, tus intereses. ¿Cómo es ese ejercicio? Sí, yo siento que siempre he definido como el proceso creativo como un collage, así como que igual las personas somos como un poco collage, ¿no? Que nos nutrimos de lugares muy diversos, de las películas que vemos, de los libros que leemos, de la música que escuchamos, también de la conversación que estamos teniendo, de este espacio, de lo que pase con mi mamá hoy día, mañana, no sé, de conversaciones que escuchamos. Somos bien sapos los cineastas, somos sapos, estamos robando de todas partes, eso siempre decimos. Y yo siento que al menos las películas que yo he podido hacer o los proyectos nacen desde lugares muy distintos. Entonces a veces han nacido desde una imagen. Estrella del Desierto nació también como desde un noticiero, desde una noticia, ¿no? Que vi, una imagen que me impactó mucho. Otro proyecto también nació desde una conversación con mi prima, en donde homologamos como un poco a estas mujeres de agricultoras del norte, como con un árbol, con el árbol del tamarugo. Entonces, como que nacen para mí desde lugares muy diversos, y eso es lo lindo también, ¿no? Y a nivel de inquietudes, yo creo que igual estamos construyendo siempre desde nuestra identidad, y al final las inquietudes que están en las películas son como inquietudes propias, ¿no? Cada uno muy diversamente. Entonces siento que están trocitos de nuestra alma ahí en las películas siempre, como con esas inquietudes propias de nosotros como seres al final. ¿De qué forma se podría fomentar que dentro de los espacios no centrales como Santiago, Valparaíso, Concepción, existiesen escuelas de cine, escuelas de arte, escuelas de comunicaciones? Yo también soy del norte, soy de Antofagasta, y hace muy poco existen instancias más formativas profesionales, pero en realidad existe un vacío en cuanto al acceso y en cuanto a la posibilidad de desarrollar proyectos. Claro, sí. Sí, yo siento que es complejo, sobre todo en el norte de Chile, tal como tú dices, también Antofagasta, sí, están. Y yo siento que en ese sentido, los festivales de cine, por ejemplo, se han transformado, los festivales de cine regionales, lo hemos conversado con muchos gestores y gestoras, se han transformado también como en grandes espacios de formación, precisamente ante la falta de una formación ya más fija, ¿no? Continua. Entonces se han generado como estos espacios paralelos, así como nacen, por ejemplo, las salas de cine independiente también. Entonces yo siento que la formación de esos espacios paralelos es súper importante para entregar herramientas que no existen. Y por supuesto la política pública siempre, ¿no? El financiamiento, obviamente, ya si vamos a levantar una escuela, ¿de dónde surge, no? Entonces sí, también me parece que ahí tiene que haber una mirada más transversal también desde la política pública y también desde la misma comunidad, ¿no? Cuando levanta estos espacios alternativos ante la falta de un área, de una disciplina. Sobre todo hablando de esto, de los espacios, en tu experiencia de promotora audiovisual, por el Festival de Cine, pero también como realizadora, ¿cuáles han sido los lugares más extremos o más diversos en los que te ha tocado exhibir tus proyectos? Yo ahora vengo de exhibirlo el año pasado en Japón y fue así como de verdad una experiencia, primero que todo, qué hermoso que el cine te permite conectar con territorios tan diversos. Y de hecho yo justo en mi charla contaba un poco esa experiencia de haber estado en Japón, porque claro, me tocó exhibir el corto y después habían como unos grupos que se formaban en donde tú también participabas con el público en un grupo de discusión, ¿no? Después del corto. Y fue muy emocionante cuando una chica más o menos de mi misma edad, una chica japonesa de mi misma edad, me dijo como, oye, me conecté mucho con el corto, me recordó mi propia infancia. Entonces, claro, yo lo que decía al público es como, pero claro, ustedes dirán, en verdad, ¿qué tiene que ver la infancia de alguien en Japón con la infancia de alguien en el extremo norte de Chile en medio del desierto? ¿Cachai? Y eso es lo que yo les decía, que era bonito, que el cine hace que tenga todo que ver,
porque en el fondo de lo que te habla es de temas universales, de sensaciones universales, desde las emociones, ¿no? Desde la historia de amistad, que en el fondo todas y todos tenemos amigos, no importa de la cultura que seamos, ¿no? Independiente de si alguien creció en medio del desierto, en medio del bosque o en medio de cualquier otra geografía o paisaje. Entonces, el cine lo hace posible. El cine hace posible que una historia que funcione en Chile, funcione en Japón, funcione en Turquía, funcione en cualquier continente. Y eso es lo lindo, eso es lo hermoso que... Sí, yo creo que es una de las experiencias que me ha llenado más en el Japan Prize, que fui ahora hace poquito. Genial, felicitaciones por eso. En Sí. cuanto al uso de tecnologías en el audiovisual, ¿te parece que ya se precipitan más procesos, más procedimientos, más metodologías con la inteligencia artificial dentro de la realización, del montaje? ¿Qué experiencias conoces? ¿Has practicado con ellos? Yo todavía no. Tengo amigos que, por ejemplo, cuando estaba grabando el último corto, hicieron como un juego con otro amigo. Me dijo, mira, mi amigo tiene esta aplicación en donde, como para el storyboard, en donde tú le das ciertas instrucciones, cierta descripción y te crea un estilo, ¿no? Más o menos de cómo se va a ver. Entonces te sirve para el storyboard, por ejemplo. Claro, pues yo quedé sorprendida y dije, pero ¿cómo? Si esto era lo que yo de verdad me había imaginado, bueno, desde otro ángulo de cámara, pero está esta mujer, Aymara, en medio del desierto, abajo de un árbol, ¿cachai? Como que era muy la imagen que yo tenía en medio de la carretera. Entonces fue bien impresionante verlo, primero que todo. Y claro, y también hay otras herramientas que he visto de algunos amigos en edición. Que por ejemplo antes las transcripciones que uno las hacía, una persona se encargaba de escuchar esa hora, claro, escuchar todas estas horas y a veces no entender, volver. Y ahora que hay como una herramienta que del programa de edición ya te lo va bajando todo. Entonces, claro, lo interesante es ese debate también, porque por ejemplo en Hollywood hemos visto esta gran protesta que hubo, ¿no? Del mundo de los actores, desde los sindicatos también de guionistas, de directores, respecto a la inteligencia artificial. Entonces, como toda herramienta nueva que aparece, siempre es importante ver esas oportunidades, pero también desafíos en ese sentido, esas oportunidades, pero también los peligros. Entonces siento que acá va a haber en el cine todavía no hemos llegado a ese gran debate, o al menos no está tan instaurado en nuestro cotidiano. Va a llegar, siento yo, como hasta qué punto, ¿no? Y va a haber que empezar a legislar también, yo siento, como por todo el tema de la autoría, ¿no? Que la otra vez salió alguien, no del cine, pero de la fotografía, que se había ganado un premio y en verdad descubrieron que este premio había sido creado por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces vamos a tener mucho debate en ese sentido, de hasta qué punto llegamos. Y en cuanto como a la realización comparado con la inteligencia artificial, ¿te dan ganas que en los procesos sean más artesanales o un poco dedicado al arte, a la autoría, a la textura de la imagen, donde el Full HD, el 4K y esta maxificación de la calidad fotográfica no es tan importante, sino que lo que importa es el contenido? Bueno, siempre yo siento que para mí el corazón son la historia y lo lindo del cine, del arte, es que te conecta desde eso que nosotros los humanos decimos que debería ser irreemplazable, las emociones. No sé qué va a pasar ahora con la inteligencia artificial respecto a eso. Es lo más único que decimos, ¿no? Parte de la humanidad es esa capacidad que tenemos de sentir. Y eso es lo lindo del cine, ¿no? Que nos conecta desde esa... Yo la otra vez decía también, como que el cine nos habla de lo humano desde lo humano también, ¿no? Como desde nuestra posición en el mundo, desde nuestra mirada. Entonces sí, a mí en lo personal me gusta mucho como sí producir más yendo hacia la historia, hacia lo que es importante. Sin duda que uno igual le da espacio a ese estándar, ¿no? De que queremos grabarlo bien, ¿no? Como que se vea coherente como con lo que estamos contando. Y también, no sé, desde, por ejemplo, del norte, que también queríamos producir obras que tuviesen como un estándar para poder ser proyectadas, obviamente, afuera, de manera internacional. Entonces uno va balanceando, pero yo siento que el corazón siempre está en la historia, en lo que estamos contando. Y yo siento que, de hecho, en la Universidad de Chile siempre, antes de ponernos a usar cualquier cámara, yo ahora lo valoro mucho porque me acuerdo que con mis compañeros siempre decíamos, ya, pero ¿cuándo vamos a tomar la cámara? ¿Qué bueno grabar? No sé qué. Y nos hacían pensar mucho en lo que estábamos haciendo, para pensar mucho en la historia, por qué lo quieres hacer, y pensar mucho el trasfondo, pues. Así que yo crecí mucho con la educación de la Universidad de Chile, que le agradezco mucho, de pensar mucho lo que estás haciendo y que al final ese trasfondo es lo que pesa también, porque es lo que estás comunicando. Eso, y la Universidad de Chile y también, por supuesto, la comunidad de Iquique y la comunidad nacional de realizadoras destacan mucho tu trabajo, y yo en lo personal también te doy las gracias por darte este tiempo dentro de esta
burbuja de Congreso del Futuro que se va expandiendo y revienta mediáticamente, así que hemos llegado a una nueva edición de Y Ahora ¿Qué Hacemos? Por Uchile TV. Agradecemos a todos por este tiempo que se han dedicado a seguir las discusiones y las conversaciones sobre inteligencia artificial, el mundo del arte y la sociedad. Así que nos vemos en una próxima ocasión, y para cerrar dejo a Caterina Harder para que comparta sus redes sociales y nos recomiende alguna película, algún videoclip, algo que ver, algo que hacer. Bueno, mis redes sociales, @CaterinaHarder, bastante fácil. Eso en Instagram, en Twitter también, @CaterinaHarder, en Facebook, que ya uno casi ni lo ocupa mucho, pero igual, /CaterinaHarder. Y recomendar alguna película, yo vengo maravillada, vi El Eco, de Tatiana Hueso, lo acabo de ver. Yo soy muy fan de Tatiana Hueso, una de mis grandes referentes latinoamericanas. Y hablando de la juventud, además, retrata también desde el territorio de una comunidad que se llama El Eco, allá en México precisamente, y el retrato que hace de estas inquietudes que tienen los adolescentes en esa comunidad en particular es hermoso. Así que me quedé muy conmovida con El Eco de Tatiana Hueso. Muchas gracias, nos vemos en una próxima ocasión.